Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Buenos días, hermanos, que se encuentren muy bien allá en casa. Nuevamente aquí saludándolos, que el Señor les bendiga. Y una vez más, vamos a tocar el tema de la familia. En las prédicas anteriores hemos involucrado a nuestra familia, a mi esposa, a mis 3 hijos, porque al hablar de familia no soy solo yo, es mi esposa y son mis hijos. Realmente cuando el Señor nos dio la oportunidad de casarnos con nuestra esposa, era ella y yo, pero el fruto de ese amor, el fruto de ese cariño, hizo que vinieran nuestros 3 hijos con los cuales hemos compartido y esperamos que haya sido de bendición, que cada uno de ellos haya aportado su testimonio, no con lo que nosotros le hemos dicho, sino que definitivamente es la experiencia que ellos pueden vivir hoy en día en la vida real. Ellos ya son profesionales, ya viven su propia vida y definitivamente el tener estos principios que les hemos dado, como lo es el tener el amor hacia el Señor, los principios básicos que nosotros tenemos en la Escritura, en el manual que el Señor nos ha dejado, pues es algo excelente, es algo con lo que nosotros podemos vivir, porque si recordamos que ese es el plan divino era que Adán y Eva tuvieran una relación con el Señor, comunión con el Señor continuamente, para que realmente fueran una familia perfecta, una familia de amor, una familia que el Señor había establecido desde el inicio. Lamentablemente usted y yo conocemos lo que dice la Escritura, que definitivamente el problema fue el pecado. Entonces la separación de esa relación entre Adán y Eva y el Señor fue el pecado. Sin embargo, cuando nosotros ya conocemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, entonces ya es una experiencia diferente, ya es una relación totalmente diferente, que ese era el propósito de nuestro Señor Jesucristo al venir nuevamente a la cruz del Calvario, derramar su sangre y volver otra vez a tener la comunión con el ser humano. Dios nos ha hablado siempre de muchas maneras y ha querido entablar una relación nuevamente con el hombre. Sin embargo, el hombre hasta el día de hoy se opone a esa relación. Hoy nosotros queremos continuar hablando siempre de la familia, lo que es esa relación con el Señor, y no es nada que nosotros nos hayamos inventado, sino que es algo que hemos conocido no por nuestra propia cuenta, sino que por la misericordia de Dios. El hecho de que hoy tengamos a Cristo en nuestros corazones nos hace personas diferentes, nos hace hombres diferentes, hijos diferentes, con los principios del Señor. Recordemos que venimos de hogares disfuncionales y que todo lo que hoy vivimos es precisamente de acuerdo a esos principios que tenemos en el manual. ¿En qué manual? En la Biblia que usted tiene ahí en casa, la Biblia en la cual nosotros debemos de leerla para que eso realmente sea lo que nos dé el conocimiento para poder continuar en esta vida. Esta es una transición que nosotros tenemos aquí en la tierra para poder llegar al cielo. Entonces, antes de poder seguir adelante, yo quisiera poder orar para poder tener la bendición del Señor. Señor que estás en los cielos, en esta mañana queremos poder participar nuevamente con el tema de la familia. No podemos hacerlo, Señor, si tú no estás con nosotros, no podemos hacerlo si tú no nos diriges. Gracias por la experiencia que podemos tener hoy en día, Señor, después de 30 años ya de casados, después de 30 años que hemos participado de esta vida y de tus bendiciones, es que hoy podemos abordar este tema como lo es la familia. Dios, te damos gracias porque el hecho de que podamos compartir con nuestros hermanos nuestras experiencias
es pura misericordia tuya. En el nombre del Señor Jesús. Amén. En el mensaje anterior hubieron algunas intervenciones de mis hijos y una de ellas fue cuando mi hija habló que le habían dicho de que ella definitivamente no tenía problemas porque ella lo tenía todo. De la misma manera me lo han dicho a mí. Sin embargo, quiero decirles que no toda la vida ha sido de esa manera. Cuando nosotros empezamos nuestra vida cristiana fue la edad de 17 años y definitivamente veníamos quebrados, veníamos con problemas que traíamos, que habíamos vivido en el mundo. Sin embargo, al conocer al Señor, Él hizo una transformación perfecta en nuestra vida, así como la ha hecho en cada uno de ustedes. Aquellos que le han recibido como Señor y Salvador también han experimentado una vida totalmente nueva. Por supuesto, los cambios no son de la noche a la mañana. Hay un proceso para poder experimentar la vida nueva que el Señor tiene para nosotros. Y es así como nosotros les decimos que en aquel tiempo pues pasamos momentos de dificultades. Yo tuve que abandonar mi casa. Bueno, no era una casa, sino era una covacha donde nosotros vivíamos, un palomar, como se conoce muy bien. Sin embargo, el hecho de haber tomado la decisión de servir al Señor y buscarle al Señor me hizo llegar a la iglesia, al Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor, de allá de la zona 3. Ahí conocimos también al que hoy es en día el pastor Erasmo Méndez, que se encuentra en Cleveland, y que experimentamos muchas cosas como lo es la administración hacia los enfermos, la liberación a los cautivos, y por supuesto mamamos la palabra del Señor, que es lo que ha hecho el cambio totalmente en nuestra vida, y que si el Señor permitió que nosotros tuviéramos la experiencia de podernos casar, de podernos tener una familia, fue algo excelente. Yo creo que todo hombre y toda mujer se realizan en el momento en que nosotros tomamos a nuestra pareja para poder procrear a nuestros hijos. Entonces, en esta mañana queremos nuevamente seguir el tema de la familia. Y cuando nosotros avanzamos con el tema de la familia, es porque cada uno lo hizo también con un acto de fe. El acto de fe que nosotros hicimos, si se recuerda en aquel momento cuando usted estaba de novio o de novia, nosotros dimos un paso de fe al decirle a la que hoy es nuestra esposa si quería ser nuestra novia. Nosotros nos lanzamos creyendo que nos iba a decir que sí, y por supuesto no pensamos realmente en ese momento qué es lo que piensa ella. Sin embargo, yo creo que este fue un paso de decisión, un paso de fe, un paso que dimos y que realmente hoy lo podemos decir. Pero el tiempo ha pasado y definitivamente también cuando dimos ese paso fue una experiencia. Sin embargo, ese fue el primero. El segundo paso fue cuando nosotros también le expresamos a ella que si quería ser nuestra esposa. Entonces fueron dos pasos que nosotros dimos. El hecho de que la hayamos conquistado y sea nuestra novia fue la primera ocasión. ¿Cuánto tiempo pasó para poder expresar la siguiente expresión que si quería ser nuestra esposa? Entonces son dos pasos de fe. ¿Por qué les hablo de fe? Porque tanto usted y yo tenemos fe. Y para tener una familia se necesita mucho la fe. La Escritura nos establece que el justo vivirá por la fe. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, nos habla de la fe. Y la fe es algo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. La fe es algo tan extraordinariamente que si nosotros lo leemos como concepto que dice la Escritura, es la certeza que nosotros tenemos.
la convicción. Entonces, cuando nosotros nos casamos, tenemos la convicción de que el Señor va a bendecir el nuevo hogar. Tenemos la convicción de que el Señor va a hacer un milagro en nuestra vida. ¿Por qué un milagro? Porque se están uniendo dos caracteres totalmente diferentes. Venimos de formaciones diferentes, venimos de hogares totalmente disfuncionales. Sin embargo, por la misericordia de hoy estamos de pie, hoy estamos aquí después de 30 años. Y recalco esto porque no fue así en el principio. En el principio pasamos tantas vicisitudes, tantas situaciones de necesidad, pero por eso el activar la fe, el creerle al Señor, ha sido la gran diferencia. Entonces, cuando nosotros vemos hoy las cosas, es fácil decirlo, usted lo tiene todo, pero ha sido un camino que hemos transitado con nuestra esposa, un camino donde nuestros hijos nos dicen, papá, yo quiero tal cosa, y precisamente ellos tienen la fe y la certeza de que nosotros vamos a hacerlo. La vida realmente es una aventura extraordinaria y que el Señor también quiere ser participante de nuestra vida en el matrimonio. Entonces Él va a suplir toda necesidad. Pero como les digo, una cosa es decirlo, otra cosa es leerlo, pero cuando nosotros estamos pasando la situación difícil es cuando se hace necesario tomarnos de esta palabra. Que esta palabra sea el cimiento donde nosotros vamos a fundamentar a nuestra familia, a nuestros hijos, para que el día de mañana también ellos puedan dar testimonio de lo que nosotros estamos hablando. En Romanos, en el capítulo 1, 17 dice, el justo por la fe vivirá. ¿Será cierto? El Señor lo dice, pero la mayoría no lo cree. La gran mayoría no le cree al Señor. Y yo creo que es ahí donde radica parte del problema, porque no hay fe, porque estamos en la iglesia, pero la gran mayoría, yo he platicado también con mi esposa, y somos incrédulos a lo que el Señor establece. Oímos que el Señor hace milagros, oímos que el Señor sana enfermos, pero cuando nosotros estamos pasando una necesidad, que es lo que estamos viviendo, entonces decimos, ¿por qué el Señor nos permite pasar esta situación? Y no son como las otras familias, no es como el fulano. Entonces, por eso se hace necesario hablar de fe en la familia, donde constantemente nosotros tenemos que poner a funcionar la fe. El hecho de hablar de fe es la certeza que tenemos de aquello que se va a lograr, de aquello que esperamos recibir. Pero es una transición, es un proceso. Cuando ya lo tenemos es diferente. Hoy yo tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo mi carro, tengo mi casa y hasta tenemos una cuenta en el banco. Pero eso no fue así en el principio. Ahora, les quiero decir que el hecho de hablar sobre la fe es porque nosotros tenemos que estar cimentados en esa palabra. Debemos de creerle al Señor. Debemos de hacer nuestra vida fuerte en el Señor, porque de otra manera las cosas no van a funcionar. Entonces, cuando nosotros hablamos de fe y cuando nosotros empezamos un matrimonio, se hace necesario también de hablar económicamente cómo nosotros vamos a vivir, cómo nosotros vamos a sufragar los gastos que tenemos. Sin embargo, les digo, en muchos hogares, en muchos noviazgos, estos temas no se tocan. Y cuando ya estamos embarcados, es cuando nos damos cuenta de que la situación no es tan fácil cuando la vimos desde un punto de novios. Hoy realmente que nosotros ya somos adultos, ya estamos casados y vemos 30 años para atrás y decimos cómo realmente nosotros nos embarcamos en esto. Sin embargo, Dios ha sido fiel, Dios ha sido maravilloso y su palabra se cumple, su palabra es maravillosa. Por eso nos atrevemos a hablar del tema de la familia, porque sabemos que hasta aquí
Dios nos ha ayudado y porque el Señor ha sustentado nuestra vida. Entonces nosotros definitivamente tenemos que vivir con un presupuesto, pero ese presupuesto a veces es más grande de nuestros propios gastos. Entonces se hace necesario depender del Señor. Cuando nosotros nos damos cuenta de que los problemas económicos son grandes, es decir, pagamos casa, pagamos los servicios, pagamos las universidades, pagamos las necesidades de nuestros hijos, la comida, y empezamos a hacer números. Razón tenía Pedro de decir, aumentanos la fe, porque definitivamente el presupuesto va a ser más grande. Pero cuando nosotros empezamos a depender del Señor, cuando nosotros empezamos a ver por fe y que nuestra vida esté sustentada en la palabra del Señor, es otra cosa. Por eso se hace necesario orar, leer la palabra, reunirnos, congregarnos, porque definitivamente ahí vamos a aprender las cosas. Ahí nosotros vamos a mamar la palabra, la doctrina, y la vamos a experimentar en nuestra vida diaria. Entonces, cuando nosotros empezamos a ordenar nuestras prioridades en el Señor, las cosas van cambiando. Entonces yo quisiera que fuéramos ahí al libro de Mateo, en el capítulo 6, del versículo 31 al 34. Y la Escritura dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, basta a cada día su propio mal. La Escritura aquí es bastante clara. No os afanéis. El afán nos desvía de la búsqueda del Señor. Los afanes nos ahogan. Y por supuesto, cualquiera me podría decir, es que yo tengo que trabajar para llevar el sustento a nuestra casa. Y tiene toda la razón. Debemos de trabajar, pero también debemos de buscar al Señor. Así como nos esforzamos para trabajar, debemos de esforzarnos para buscar al Señor. Buscar al Señor significa leer su palabra. Buscar al Señor significa estar en los grupos de oración, buscando al Señor en los ayunos, haciendo el esfuerzo, porque usted no me dejará mentir que cuando usted ya llega cansado del trabajo, llega a la casa y se echa la siesta. Usted descansa porque llega cansado. Pero, ¿dónde está el tiempo para el Señor? Debemos de hacer un tiempo. Y casi la gran mayoría de creyentes no tiene una disciplina de buscar al Señor, es decir, ¿cuánto leemos diariamente? ¿Cuánto oramos? Y a mucha gente le cae mal cuando entramos en estos temas, porque no es que se descubra conmigo y me diga, yo estoy orando tanto, yo estoy leyendo tanto la palabra, sino que lo que nosotros queremos es precisamente que cada uno de nosotros tengamos la disciplina de buscar al Señor. El Señor fue un gran ejemplo en este punto. En la noche el Señor oraba, en el día el Señor oraba. Y todos han tenido su tiempo de oración con el Señor. Los grandes profetas, los grandes hombres del Señor, le dedicaron mucho tiempo a la palabra del Señor. Entonces, a la oración. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de cuál es nuestro tiempo para la oración, entonces deberíamos de hacer un balance de cuánto realmente nosotros vamos a dedicarle a la oración. Si nosotros le dedicamos un tiempo suficiente a la oración, el Señor es responsable, dice la Escritura, de también Él
bendecirnos, así como lo leemos aquí en la palabra en el versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Por supuesto que la preocupación existe, pero no es que nos afanemos por eso, porque el siguiente versículo dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es decir, el Señor no ignora de que usted necesite llevar pan a la mesa, tiene que vestirse y sabe que usted tiene otras necesidades. Pero el afán es el problema. Entonces, el versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor nos hace aquí un reto. Si nosotros buscamos su reino, entonces Él va a agregar las cosas por las cuales nosotros nos afanamos. Entonces, si nosotros le creemos al Señor, y por eso les decía, se hace necesario la fe, porque esta palabra es la que nosotros debemos creer al Señor. Y cuando nosotros le creemos esta palabra, entonces el Señor se compromete a cumplirla. Y entonces nosotros nos vamos a dar cuenta de que vivir en el reino del Señor y vivir para el Señor, las cosas son totalmente diferentes. El versículo 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, basta a cada día su propio mal. Lo que estamos viviendo hoy en día es precisamente esto. ¿Qué será del día de mañana? Usted y yo no lo sabemos. Si al dormirnos en esta noche y viene el Señor, el mañana para nosotros va a ser excelente porque vamos a amanecer con el Señor. Sin embargo, si seguimos aquí, no significa que las penas del mundo, que las situaciones que están sucediendo allá, nos ahoguen y que por eso nosotros estemos preocupados. Nosotros debemos de estar preocupados por buscar el reino de los cielos. Entonces, el Señor dice, cada día traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, nosotros como papás somos responsables de trasladar esta seguridad, esta confianza a nuestros hijos y a nuestra esposa. Cuando nosotros vivimos esta palabra, las bendiciones del Señor son realidad en nuestra vida. Y les digo, son realidad en nuestra vida porque hoy disfrutamos de esas bendiciones. Hoy disfrutamos de la salud que tenemos, de tener un trabajo, de tener a nuestra familia a nuestro lado, de poder llegar a sus hogares y de poder compartir esta bendición que es una bendición extraordinaria. Entonces, si el Señor nos ha puesto como cabezas, si el Señor nos ha dado la oportunidad de ser los que dirigimos este barco hacia un destino final que es el cielo, entonces nosotros debemos de tomarnos de la mano del Señor y de creerle al Señor y de poner en práctica esta palabra. Al ponerla en práctica, es decir, la fe tiene que tomar vida. La fe tiene que ser una realidad en nosotros. El Señor dijo, yo amo a mi creación. Yo amo al ser humano. Y entonces nos puso un ejemplo de lo que ya hemos leído en la Escritura, de lo que dice en Efesios en el capítulo 5. El Señor se preocupa por su esposa. El Señor realmente la cuida, la ama. Entonces nosotros como maridos, que es un claro ejemplo que el Señor hace, Él cuida a su esposa, que somos nosotros la iglesia. Nosotros debemos de cuidar, de amar a nuestra esposa para que las cosas vayan bien.
Y si nosotros creemos la palabra que hemos leído y la ponemos en práctica, y si buscamos el reino de los cielos, usted y yo deberíamos de estar bien. Nuestros hijos deberían de caminar en estos principios básicos para la vida. Entonces, el día de mañana, nuestros hijos van a ser hombres de bien, hombres de bendición. Entonces, nosotros somos la cabeza. Y si somos la cabeza, tenemos autoridad. Pero esa autoridad nosotros la debemos de saber aplicar. No es una autoridad que el Señor nos haya dado para exigirle a nuestra esposa. No es una autoridad con la cual nosotros podamos maltratar a nuestros hijos, maltratar a nuestra esposa, sino que es una autoridad que debemos de saber dirigir nuestro hogar para que ese hogar funcione como estamos leyendo aquí en la Escritura, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, si yo como esposo tengo la autoridad que el Señor me ha dado, mi función es de poder administrar, dirigir, ser un sacerdote en mi hogar. Entonces, ahí hay varias cosas que nosotros debemos de platicar, porque también debemos de saber administrar los bienes que el Señor nos da. Y la administración es muy importante en el hogar, desde el punto de vista económico, porque parte del problema económico es donde hay muchos problemas en los hogares. Si la esposa trabaja, ella quiere ser dueña de su plata y entonces no comparte parte de su salario para poder dirigir el hogar. Claro, si no lo necesita el esposo para poder salir adelante, qué bueno. Pero si ambos somos la pareja que vamos a sacar adelante el matrimonio, entonces es cuestión de ponernos de acuerdo con nuestra esposa. Si ella está trabajando y quiere compartir, y es una bendición poder contar también con el salario de ella, pues es ponerse de acuerdo. Pero sin embargo también aquí hay problemas porque muchos esposos participan de esta bendición, pero dejan y van dejando la responsabilidad y se la dejan a la esposa. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y ser buenos administradores. Entonces, por eso, si el Señor nos ha dejado como cabeza, debemos de dirigir las cosas correctas. No que esto venga a ser un problema y nos ocasione un problema más adelante y que hasta por esa razón nosotros estemos hablando de divorcio. Entonces, las finanzas es un tema que debemos de definirlo muy bien. ¿Cómo nosotros vamos a administrar las finanzas? ¿Cómo nosotros podemos hacer los gastos y saber exactamente cuánto nosotros recibimos? Porque no podemos gastar más de lo que nosotros recibimos, porque si no prácticamente estamos trabajando para pagar y no para poder disfrutar con nuestra familia. Entonces los temas y las responsabilidades que nosotros tenemos como maridos y con la autoridad que el Señor nos ha dado, esa autoridad la debemos de saber dirigir, esa autoridad en nuestro hogar. Y esa autoridad no significa que yo maltrate a mi esposa, que yo maltrate a mis hijos y que yo me aproveche, porque como yo soy el jefe de casa, como ya vino el jefe, entonces todos se tienen que poner a mi servicio. De eso no está hablando, y de eso aplicamos muchas veces mal la Escritura por la interpretación mal que le damos. El Señor está hablando aquí de una autoridad para poder dirigir de acuerdo a los principios que Él nos está dando. Como Él es cabeza de la iglesia, es decir, Él la ama, Él la cuida, entonces nosotros también debemos de amar y de cuidar a nuestras esposas y a nuestros hijos. Entonces, la responsabilidad nuestra primero es para con el Señor. Y si nosotros lo hacemos de esa manera, vamos a agradar al Señor, vamos a agradar a nuestra esposa
y obviamente nuestros hijos van a participar de esa bendición. Entonces, nosotros podemos seguir leyendo ahí en la Escritura, en una palabra que el Señor dejó en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 6, versículo 10 al 19. Dice la Escritura: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Si nosotros le ponemos atención a lo que hemos leído, dice la Escritura que Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres. Abraham, Isaac, Jacob, ¿qué te daría? Es decir, el propósito del Señor ya era dar la tierra. Y ahí por eso otra vez se hace necesaria la fe. Cuando nosotros salimos del mundo, nosotros venimos con muchas situaciones como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en Egipto tomó las costumbres de aquel pueblo que era idólatra. Entonces lo que el Señor hizo en el desierto fue arrancarle totalmente los ídolos del corazón. Entonces nosotros también venimos con muchas situaciones muy similares. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, eso debería de ir cambiando. Entonces, si nosotros venimos del mundo y nosotros hoy en día ya estamos en el reino de los cielos y Él nos ha ofrecido una tierra, debemos de tomarla. El siguiente versículo 11, siempre del capítulo 6 de Deuteronomio, dice: y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas de olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies. Este versículo nos habla solo de la provisión del Señor. Si nosotros estamos en el reino de los cielos, y si nosotros nos adueñamos de esta palabra, es por fe. Y alguien me puede decir también, es que esto fue para el pueblo de Israel. Sí, pero también la Escritura dice que lo que está escrito es para nuestra enseñanza, para nuestra admonición. Entonces, la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis es palabra de Dios. Y yo creo esa palabra que es para mi vida. Entonces, y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas de olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Aquí nos está hablando solo de bendición, de provisión. Y eso es lo que nosotros debemos de estar seguros, que el Señor se compromete con nosotros a esta palabra. Tenemos un trabajo, es cierto, pero Él lo ha provisto. Habla de casas llenas de todo bien. ¿Qué es lo que nosotros entendemos? Casas llenas de todo bien. No dice casas que tengan algunas cosas. Casas llenas de todo bien. Entonces debemos de entender que el Señor se ha comprometido con usted y conmigo a suplir todo lo que usted tenga necesidad en su casa. Pero aún va más allá de eso, porque dice casas llenas de todo bien. Que tú no llenaste, sino que Él llenó. Cisternas cavadas que tú no cavaste, Él lo hizo por nosotros. Viñas y olivares que no plantaste. Y luego es que comas y te sacies. Ahí sí ya nos toca participar a nosotros, que debemos de comer y saciarnos. Pero
es realmente todo provisión de Él. Por eso les decía que en algún momento somos incrédulos y que no creemos esta palabra. Dígame usted, ¿dónde ha visto o si conoce algún israelita que sea pobre? Sin embargo, sí hay mucho pueblo del Señor que tiene este problema. Pero usted y yo somos el pueblo de Israel espiritual. Y si esta palabra nosotros la creemos, la debemos de hacer parte nuestra y de creerle al Señor. Entonces, venimos de hogares donde realmente no experimentábamos estas bendiciones. Venimos de hogares donde había escasez. Nuestros padres no eran creyentes, por lo tanto no nos podían dar estos principios. Sin embargo, la bendición del Señor ha llegado a nuestra vida y hoy esta palabra alumbra nuestro camino. Esta palabra es la que nos da el entendimiento de lo que dice su palabra. Luego el versículo 12 nos llama mucho a algo importante, donde dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. ¿Por qué habla aquí de olvidarnos del Señor? Porque cuando ya estamos bien, cuando ya tenemos todo, nos olvidamos del Señor. Y es triste decirlo, pero hay mucho creyente que dice, Señor, si me provees un vehículo, y cuando yo tenga un vehículo, te voy a servir. El vehículo ha venido, pero se olvidan del Señor cuando tienen el vehículo. Entonces, este versículo nos habla que nosotros debemos de cuidarnos, de no olvidarnos del Señor. Nosotros debemos de tener al Señor en primer lugar. Y el tenerlo en primer lugar es precisamente el éxito de nuestras familias. Tenerlo en primer lugar es la victoria que nosotros tenemos en nuestros hogares, porque es una realidad, es una bendición, porque definitivamente si el Señor está con nosotros y nosotros debemos de buscarle constantemente, no nos debemos de olvidar de Él. Entonces, dice que te sacó de la tierra de Egipto de casas de servidumbre. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Éramos esclavos, éramos trabajadores para el pueblo de Egipto. Pero hoy la palabra nos enseña que todo lo que hagamos, hacerlo como para el Señor. Entonces su trabajo, usted lo va a hacer como para el Señor. No va a llegar temprano al trabajo y va a decir, otra vez estoy aquí y tengo que hacer lo mismo. Y cuando llega ya la hora de salida, usted diga, bueno, finalmente se terminó el día de este trabajo ingrato. Nosotros aquí realmente disfrutamos de un trabajo que el Señor nos ha dado. Entonces, si lo hacemos como para el Señor, es diferente. Usted va a estar alegre, va a estar contento, no va a estar triste y va a hacer su trabajo y usted va a ser de bendición para su trabajo como lo es también de bendición para su familia. No se les olvide que el tema principal que estamos tratando es sobre la familia, sobre la dirección que le debemos de dar a nuestros hijos, sobre esa formación, sobre estos principios. Ellos deben de amar al Señor. Y si ellos tienen un trabajo hoy en día, deben de hacerlo como para el Señor. Ellos van a enfrentarse a otro tipo de problemas, pero nosotros debemos de enseñarles que deben de trabajar y ser hombres esforzados, porque eso es lo que nos manda el Señor. Entonces van a ser hombres que van a tener un buen testimonio en su trabajo. ¿Por qué? Porque aman al Señor. ¿Por qué? Porque temen al Señor. Entonces esta palabra es la que nos alumbra el camino. Luego dice el versículo 13, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, es decir,
nosotros tenemos al Señor y nosotros escuchamos de otro tipo de deidades, pero eso es el mundo. Usted y yo conocemos al verdadero Dios, al verdadero Señor, y es el que cambia nuestra vida, y es el que dirige nuestros hogares, es el que nos da la bendición de poder estar hoy frente a ustedes para decirles que realmente los principios están aquí, que nosotros debemos de guiar a nuestros hijos en estos principios. La palabra del Señor dice que cuando nosotros nos levantemos, que cuando andemos por el camino, de día, de noche, instruiremos a nuestros hijos con esta palabra. Pero el problema de hoy en día es que se nos olvida dar esas instrucciones. Entonces la nueva generación ya no trae estos principios. Y qué triste es decirlo, pero definitivamente a veces nuestros jóvenes no conocen al Señor. Entonces, como familia y como padres, debemos de tener estos principios en la familia, constantemente repetirlos para que nuestros hijos realmente crezcan el día de mañana con un fundamento para la vida, con un fundamento donde realmente el Señor va a hacer la diferencia. Luego el Señor dice en el versículo 15, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la faz de la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como tentasteis en Masá. Guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Guarda cuidadosamente. Si usted ama al Señor, esta palabra debe de ser un tesoro. Debe de cuidarla, debe de amarla y debe de trasladarla a la siguiente generación que son nuestros hijos. Si usted hace eso, verdaderamente usted está cultivando una nueva generación que ame al Señor. Entonces, el versículo 18 dice, haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Esta palabra es la que el Señor quiere que nosotros amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y que la vivamos diariamente. Hermanos, considero de que definitivamente el tema de la familia es muy amplio y que en la Escritura nos habla en diferentes libros los fundamentos que nosotros debemos de tener para la vida. Nos hace falta también tocar el tema todavía de nuestros hijos, la disciplina hacia los hijos y cómo también aconsejar a aquellas nuevas parejas, a aquellos nuevos jóvenes que quieren contraer matrimonio para que formen una vida. Hermanos, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero definitivamente deseamos que ahí en su hogar, que ahí en su casa, usted pueda disfrutar y analizar un poquito con más detalle estas escrituras que hemos trasladado para meditar en ellas, para que junto ahí con su familia puedan preguntarle los unos a los otros qué es lo que entienden, qué es lo que realmente el Señor dice para nuestra familia. Así que a todos aquellos que nos han escuchado, deseamos que el Señor les bendiga, deseamos que el Señor sustente sus vidas, que el Señor derrame bendición sobre los hogares, incluso aquellos hogares donde hay problemas, porque definitivamente hay hogares que están pasando con dificultades, pero sabemos que si nosotros ponemos la confianza, le buscamos y oramos, el Señor puede enderezar aún los matrimonios que estén ya con conflictos avanzados. Dios es maravilloso para poder alumbrar nuestra vida y poder enderezar lo torcido. Así que esperamos que esta palabra haya sido de bendición. Incline su rostro y vamos a orar.
Soberano Señor que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana de este domingo, Señor, de poder participar con este tema de la familia. Señor, en tu palabra hay tantas joyas que tú tienes, oh Dios, para tu pueblo, y que lamentablemente por no escudriñarlas y no ponerlas en práctica, nosotros sufrimos las consecuencias. Pero también nosotros vivimos de esas bendiciones, Señor, y también disfrutamos de esas bendiciones si esa palabra se hace rema en nuestras vidas. Dios, sé propicio a aquellos matrimonios, a aquellas familias, a aquellos hijos, oh Dios, que tienen problemas y que están afligidos y que quieren arreglar su vida delante de ti. Sé propicio, Señor, y obra en los corazones, Señor. Danos la gracia a nosotros los padres para poder pedirles perdón si los hemos ofendido. Danos la gracia, Señor, para poder aconsejarlos, para que nuestros hijos sean nuestros amigos, para que nuestros hijos tengan la confianza de llegar a nosotros y de poder contarnos sus problemas. Ellos también son personas y que también necesitan tu consejo. Sé propicio, Señor, a aquellos hogares donde sí hay problemas, pero que también tú estás llegando y dando esta solución, Señor, como lo es tu palabra. Dios, sé propicio en el nombre del Señor. Sé que tú estás obrando, sé que tú, oh Dios de los cielos, estás poniendo en el corazón de nuestros hermanos el pedirse perdón unos a otros y de poder exaltar no la autoridad mía como papá, sino la autoridad del Señor en nuestras vidas para poder ordenar nuestras vidas y ser ejemplo para nuestras familias y para nuestros hijos. Sé propicio, Señor, en el nombre del Señor. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por darnos la oportunidad de poder, oh Dios, ser participantes de estos consejos, Señor. En nombre del Señor Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos, y deseamos que continúe disfrutando este domingo ahí en casa y que guarde las restricciones que nuestro presidente ha dado. Dios les guarde. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.